Gente es protagonista. Reconocer que producen conocimiento implica reconocer que ya son protagonistas. Coproducción es generar algún conocimiento que entre a discutir con el conocimiento que está validado, con base en el trabajo con los sectores populares y en diálogo con los sectores populares, ¿no? Trabajamos con los otros, no solamente por un anhelo descolonizador, sino también por un anhelo de potenciar realidades. Se reconozca que alguien que es militante puede valerse de esa dimensión de su vida, de esa característica personal, para producir conocimientos que sean validados también. Mi nombre es Mercedes y les doy la bienvenida a Ciencia en Diálogo, un podcast de conversaciones para pensar una ciencia que transforma y se transforma. En cada episodio invitamos a conversar a investigadores e investigadoras de universidades de nuestro país que trabajan con el mundo de la economía popular y además se preocupan por la forma en la que producen conocimiento. Con ellas y ellos conversé durante el año 2023 y me abrieron las cocinas de sus investigaciones. Me guiaron a profundizar en distintos temas sobre los que la ciencia y la tecnología necesitamos hablar. Conversamos sobre sus apuestas y anhelos, desafíos y obstáculos, lo realizado, lo que está recién pasando y lo que esperan en el futuro de la economía y la ciencia. El diálogo como forma de entender y practicar la ciencia. Un diálogo entre colegas académicos acerca de su diálogo cotidiano con trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Episodio 8. Armar el mapa de la economía popular hacia la complementación quanti-quali. En este episodio conversamos con Julieta Campana, licenciada en Administración de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Políticas Públicas y becaria doctoral del CONICET por la Universidad Nacional de 3 de Febrero. También es integrante del área Estado y Políticas Públicas de Flaxo y del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas, OCEP. Desde hace algunos años reflexiona y escribe sobre los cuidados como un puente para estudiar a las organizaciones de la economía popular, sus formas de trabajo y de vida y su relación con las políticas públicas y la agenda estatal. Julieta combina un trabajo con enfoque cualitativo en sus estudios doctorales con metodologías cuantitativas a través de experiencias como el OCEP. ¿Cuál es entonces la potencialidad de complementar datos cualitativos y cuantitativos en una investigación? ¿Hasta dónde nos acompaña la lógica cualitativa para sumergirnos en el mundo de la economía popular? ¿Hasta dónde la cuantitativa? En última instancia, ante la falta de información estatal precisa, ¿cómo armar el mapa de la economía popular? La investigación en la que estoy trabajando es con una beca doctoral del CONICET en la UNTREF, la Universidad Nacional de 3 de Febrero, en el grupo Estado y Políticas Públicas del CIEA, que es el Centro Interdisciplinario de Estudios Avanzados, ahí con la dirección de Carla Sibeki. Y yo en particular vengo trabajando el tema de los cuidados comunitarios y más específicamente la cuestión de los cuidados en el marco de organizaciones sociales de la economía popular. En mi tesis de maestría, que en realidad fue como una primera etapa de la investigación, lo que a mí me llamaba la atención era esta relación entre, vamos a decir, los espacios de producción de mercancías y los espacios de cuidados, es decir, cómo aparecían estrategias colectivas de cuidados, espacios de cuidados que se inscribían en determinadas ramas de producción de mercancías, porque había una lectura de que las formas específicas de trabajo en cada rama de la economía popular, la textil con jornadas extensas, la cartonera donde trabajan por la tarde, noche, etcétera, generaban necesidades específicas y bien diferenciadas de cuidados que no lograban ser contenidas por la oferta pública del Estado. Y ahí en particular me centré en un caso de un centro infantil para trabajadores y trabajadoras textiles de la rama textil del MTE, del Movimiento de Trabajadores Excluidos, y a partir de eso, que me parecía novedoso porque salía un poco del clásico espacio de cuidados comunitarios, barrial, o incluso de los que se inscriben en el marco de políticas públicas como pueden ser los CEPI, los CPI, etcétera.
me interesaba ver esta relación diversa con el Estado y las políticas públicas, pero también con los espacios de trabajo y producción en el marco de la economía popular organizada. Y después, inicialmente en el doctorado, pensaba ampliar a nuevos espacios de cuidados de otras ramas de producción por fuera de la textil, en otros territorios, para ver ahí qué particularidades y diferencias aparecían. Y en el camino lo que me fue apareciendo es una muy marcada y creciente politización de esos cuidados en el marco de las organizaciones, no solo la génesis y desarrollo de estrategias de cuidados y de espacios, no solo la complejidad de la relación con el Estado, que no tiene una política integral para estos espacios y que entonces las compañeras tienen la dificilísima tarea de combinar una multiplicidad de políticas más bien dispersas y muchas veces no pensadas o diseñadas originalmente para resolver necesidades de cuidados, y que las combinan para conseguir recursos para sostener la infraestructura, el equipamiento, algún tipo de remuneración para las trabajadoras, alimento, etcétera. Pero además de estas cuestiones, también en el proceso los cuidados yo veía que empezaban a ganar relevancia al interior de las propias organizaciones y a formar parte de los discursos del proyecto político más amplio, además de las organizaciones sociales y gremiales de la economía popular, ¿no? Empezaba a trazar las declaraciones para la marcha de San Cayetano, del Día del Trabajador y la Trabajadora, a plasmarse en proyectos legislativos impulsados por las organizaciones, de irse ganando un lugar, de ir visibilizando hacia afuera y también hacia adentro de la propia organización, porque todavía no estaba dado, ni está hoy dado en realidad, que en todas las organizaciones los cuidados fueran considerados un trabajo, o que las tareas de reproducción de la vida, más allá de otras ramas, tuvieran un lugar, y un lugar privilegiado. Entonces, hoy estoy trabajando un poco en eso, que tiene que ver con cómo los cuidados empiezan a permear toda esa agenda y empiezan a generar transformaciones importantes, y transformaciones importantes en términos de demandas, en términos de propuestas de política pública, en términos de discursos, pero también en términos de cómo van moldeándose las propias trayectorias de las organizaciones, con referentes que también empiezan a cuestionar que, por ejemplo, que las inactivas, esas 3 millones de inactivas que son trabajadoras invisibilizadas, que están cuidando familias de la economía popular, también que esos trabajos tienen que ser remunerados, un poco complejizando eso. Con Julieta conversamos sobre cuál es su relación con el mundo de la economía popular y cuál es también su lugar de producción de conocimiento en su investigación doctoral. ¿Cómo se cruzan academia y militancia en su trayectoria? ¿Cómo este cruce lleva a pensar lo que ella nombra como un rol difuso de investigadora? ¿Cómo impulsar investigaciones comprometidas que vayan más allá de lógicas instrumentales, de ir a hacer entrevistas y no volver a ver a las personas nunca más, de que la entrevista sea algo puntual? Sí, ahí no sé si lo podría definir con un término. Yo no soy una militante de los movimientos sociales ni de las organizaciones sociales de la economía popular, pero sí hace mucho tiempo milito en una organización que conduce Itai Hackman, que hoy pertenece al Frente Patria Grande. Entonces desde ahí sí, si bien yo no milito en una organización social de la economía popular, como decía, obviamente tenemos un vínculo, una articulación. Y desde ahí en particular, desde el espacio de la Fundación Igualdad, que nuclea diferentes observatorios y centros de estudios como es el OSEP, el OHIP, que se especializa en temas de género, y otros, es que participamos junto con organizaciones de la economía popular y también otras organizaciones y referencias sociales, gremiales, en la elaboración de diferentes planes o propuestas programáticas, como fueron en su momento los programas de buen gobierno y después el Plan de Desarrollo Humano Integral en el 2020 y después con la actualización en 2023. También la participación en los equipos técnicos del Espacio Argentina Humana. Entonces un poco el contacto con el mundo de la economía popular vino de esas experiencias más de asesoramiento técnico, programático, como
querramos llamarles, que fueron abriendo y abren permanentemente además muchas preguntas para indagar, estudiar, por la falta de datos, por la invisibilización del sector, por la ausencia del Estado, etcétera. Y en particular a mí me interesó la cuestión de los cuidados, del trabajo sociocomunitario, porque ahí se conjugan y nacen, me parece, digamos, es un nudo crítico de las desigualdades en el sector. Obviamente no el único, pero sí me parece que es un eje central. Y entonces el contacto inicial con el sector vino de ahí, de esa trayectoria militante, y es algo que hago con independencia, además de tener o no una beca, y que lo seguiría haciendo si la tuviera o si mi camino no siguiera por el camino académico. Pero lo que sí creo es que en la investigación aparece ese doble rol de estar haciendo una investigación o ser investigadora, pero también de ser militante de una organización y de tener un vínculo de confianza con ciertas organizaciones que genera cierto compromiso también. Lo que uno produce tiene que ver con construir investigaciones y tesis propias, muy entre comillas, pero también tiene que ver con hacer un aporte que además sea un aporte no normativizante. O sea, no me interesa decirle qué hacer a las organizaciones, sino poder, a partir de sus preocupaciones, de sus diagnósticos, de cómo ellos y ellas también se van construyendo y autoconstruyendo, hacer un aporte a visibilizar esos procesos, pero también a generar nuevas interpretaciones, nuevos datos, nuevas herramientas que les sirvan a ellos y a ellas, fundamentalmente, ¿no? Para construir cosas que mejoren las condiciones de vida, que es en última instancia el objetivo. Y no lo digo en un sentido instrumental, sino en un sentido más de una investigación comprometida con esa realidad, que se aleje de esta metodología más de, bueno, a quienes voy a entrevistar y entonces me contacto con alguien que me abre el contacto con otros, y en realidad son todas personas que no voy a ver nunca más, y que si cambio de tema en el transcurso de la investigación o voy por otro lado, eso va a quedar ahí. Que no voy a decir que no son cosas que a veces pasan así y que a mí me quita el sueño. La verdad me preocupa, me angustia, me hace cuestionar todo, porque además a mí me interesa el tema de los cuidados, y la verdad que la incomodidad de sacarle tiempo a esas compañeras para entrevistarlas es enorme. Son compañeras que laburan 1000 horas, que sostienen cientos de familias, desde la necesidad más básica de un plato de comida hasta el acompañamiento en trámites, cuestiones habitacionales, de salud, de la escuela de los pibes, muchas veces sin cobrar nada o cobrando algún programa que nunca alcanza. Sacarle aunque sea 1 hora a esas compañeras para una entrevista a mí me genera siempre una incomodidad enorme. Y eso me parece que lleva también a la búsqueda constante de otras metodologías alternativas para la investigación, ¿no? A repensar un poco eso cuando se puede. En paralelo a su tesis doctoral, Julieta participa del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas, OCEP, impulsado por la Fundación Igualdad. A diferencia de su investigación doctoral, que dialoga mayormente con enfoques cualitativos, aquí realiza asesoramiento técnico basado en trabajos cuantitativos. Con ella conversamos entonces acerca de la necesidad de producir estimaciones más precisas sobre la economía popular y especialmente cuantificar el trabajo de cuidados. Pero, ¿cuál es la fuerza de las estimaciones? Julieta nos invita a pensarlas como un aporte para el armado de políticas públicas que mejoren las condiciones de vida del sector, y pensar también a las estimaciones como fuente de legitimación para dar la disputa política, que es simbólica y material, en torno a la economía popular. Desde el espacio más militante, como te decía, tenemos una fundación que se llama Fundación Igualdad, y desde ahí hacemos asesoramiento técnico, si se quiere, fundamentalmente al MTE y a algunas iniciativas de la UTEP. Desde el OCEP, que es el Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas, que es un espacio multidisciplinario, pero formado principalmente por economistas y graduados y graduadas de
de Ciencias Económicas, hace tiempo que venimos construyendo una estimación del universo de la economía popular, es decir, empezar a tener datos, ¿no?, de cuántos son, qué hacen, cómo viven, pero a partir de datos de la EPH, de la encuesta permanente de hogares del INDEC, en esta cuestión que nos atraviesa todo el tiempo y como mujeres y feministas mucho más, pero en este campo invisibilizado también, de que, bueno, ya sabemos muchas cosas, pero necesitamos mostrarlo con datos, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezamos a construir estimaciones que nos permitían mostrar que eran como mínimo 4 millones de trabajadores y trabajadoras, que es de base 1/5 de la población económicamente activa en Argentina y que eso implica un peso y que además es un sector que tiene una estabilidad en el tiempo, que aún en momentos de crecimiento no se ve una fuerte caída en el universo de la economía popular, que no logra ser absorbido por ese crecimiento, es decir, que existe un piso, que lo hace un sector ya estructural en el mercado de trabajo en Argentina, y eso exige pensar políticas públicas que puedan estar orientadas a este sector que tiene una especificidad que lo diferencia de otros fenómenos como pueden ser el trabajo informal en el sentido de no registrado. Entonces, bueno, buscamos ahí construir estimaciones, indicadores para poder mostrar lo que las organizaciones dicen todo el tiempo en realidad, pero mostrarlo a través de datos de la EPH, ¿no? Que lo que hacen es un trabajo, que no son desocupados, que viven fundamentalmente del trabajo y no de los programas, para discutir ahí también con ciertos discursos que por las características del trabajo que realizan, que es intensivo pero de baja productividad y bajos ingresos, es necesario que el Estado garantice pisos de ingresos, al estilo de lo que fue el salario social complementario, pero incluso pensándolo más allá con la propuesta del salario básico universal, la cuestión de la seguridad social, que tiene todavía en nuestro país una matriz fuertemente contributiva, que genera menor cobertura y menor calidad de las prestaciones para estos sectores precarios, y bueno, desde todos esos temas y a partir de cruces de datos y fundamentalmente del trabajo con la encuesta permanente de hogares como estadística pública nacional, venimos construyendo esas estimaciones, esos indicadores que nos parecen fundamentales y que además también desde las organizaciones se demanda, ¿no?, poder generar esa información para visibilizar primero lo más básico, que es que son trabajadores, y a partir de ahí discutir las políticas públicas necesarias. Todo el tiempo estamos trabajando en poder refinar la definición del universo, en poder pensar de qué forma también a partir de los datos y de lo más técnico discutir con ideas fuertemente instaladas, lamentablemente que no reflejan la realidad del sector, como esta idea de los planeros, ¿no?, de generar herramientas desde ahí también para la disputa política, ya sea discursiva y de sentidos, pero también de recursos, de bueno, somos todos estos y eso nos permite negociar de otra manera, ¿no? Eso tiene muchas dificultades porque la EPH tiene muchos problemas para captar este sector, y después cuando nos metemos en el campo de los cuidados todo se empantana mucho más, ¿no? Ese trabajo sociocomunitario está muy mal captado en la EPH, y después cuando uno ve el RENATEP aparece que el trabajo sociocomunitario es la segunda rama más importante. Entonces, bueno, ahí algo pasa, ¿no?, en términos de las brechas y las distancias. En los últimos años se hicieron aportes importantes de indicadores sobre la cuestión de los cuidados en Argentina. No sé, a nivel agregado, la medición del aporte del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados al PBI que hizo la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, creo que en el 2020, que muestra los cuidados como un sector estratégico de la economía, ¿no? Las encuestas del uso del tiempo del INDEC, tanto de 2013 como después con el módulo del 2021, la construcción del mapa federal del cuidado del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que permitió registrar y además georreferenciar diferentes instituciones educativas públicas y privadas que proveen cuidados,
pero sobre todo en base a registros administrativos y estadísticos preexistentes, ¿no? Pero donde la incorporación de los espacios comunitarios de cuidado fue una etapa más reciente que se dificultó por la falta de registros oficiales, ¿no? Aparece de vuelta ahí este problema para captar el espacio de la esfera de los cuidados comunitarios. Después el RENATEP, el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, que se implementó desde el Ministerio de Desarrollo Social desde el 2020-2021, dio información primaria, ¿no?, sobre las trabajadoras de la economía popular que desarrollan actividades sociocomunitarias y del cuidado. Y después sí está el RENACOM, que es el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios, que muestra más de 40.000 comedores y merenderos en todo el país, o sea, una red muy, muy extensa. Y otros actores que me parece muy interesante que aportaron a la construcción de datos desde las propias organizaciones sociales, ¿no?, como por ejemplo Barrios de Pie a través de la campaña Cuidar es Trabajo, que contribuyó al registro y también a la georreferenciación de estos espacios. Hay muchos esfuerzos, ¿no?, hechos desde ahí. Yo en particular integro una iniciativa que se llama Territorios en Acción de Flaxo con el Segur de CONICET y General Sarmiento, que coordinan Agustina Gradín, Adriana Roffman y Paula Rosa. Y desde ahí venimos trabajando también en registros y mapeos colaborativos de organizaciones de la sociedad civil y en particular de organizaciones sociales y comunitarias que proveen cuidados, porque los cuidados aparecen obviamente como un campo de acción privilegiado, ¿no?, de aquello que hacen las organizaciones en los territorios. También las compañeras de los HIP, del Observatorio de Géneros, hicieron una experiencia muy interesante en articulación con la SISU, con la Secretaría de Integración Sociourbana, de medir a partir de un relevamiento el uso del tiempo de mujeres en barrios populares, un territorio que la EPH no capta, y hay otro problema, ¿no?, de las estadísticas para ver el sector. Pero a pesar de estos esfuerzos, para mí es importante señalar la dispersión, ¿no?, de todos estos datos. No hay todavía un registro unificado a nivel nacional, actualizado en el tiempo, de este sector. No hay un mapa integrado ni información desde el Estado que condense todos los datos más básicos para el diseño y la implementación de políticas para el ámbito comunitario, ¿no? Acá hablo de cuidados comunitarios en términos de cuántos espacios son, cuántas mujeres trabajan, qué población cubren, cuál es la demanda potencial, la cuestión de los recursos, la remuneración, pero esta ausencia de datos se extiende, ¿no?, al conjunto de las ramas y de las actividades que realiza el sector de la economía popular. Frente a la falta de datos sobre los trabajos de todas las ramas de la economía popular, Julieta nos plantea la necesidad de complementar las estimaciones con un trabajo cualitativo. Pero, ¿qué aporta la lógica cualitativa en términos de profundización y complejización de la mirada sobre la economía popular? ¿Cómo lo cualitativo contribuye a armar el mapa del sector? Sí, ahí frente a los problemas de los datos, lo cual y lo cualitativo aparece como para poder mostrar cómo son esas formas de trabajo, qué se hace, qué son los cartoneros, que no es solo el que tira el carro, sino toda la cadena de valor que hay detrás de un cartonero, de una cartonera, que permite después, en este caso tan paradigmático, construir sistemas de gestión de residuos sólidos urbanos, o la propuesta de la ley de envase, de poder ir complejizando la mirada sobre esos sectores y esos trabajos, que también parte de una mirada de salir de la estrategia de supervivencia, ¿no? Son trabajos que originalmente surgen de una estrategia de supervivencia, pero que después se van complejizando, van generando organización, se van insertando a veces en cadenas de valor más amplias, van generando vida social en los barrios, van generando instituciones propias. Entonces ahí eso lo cuanti no lo capta. Es un sector que es invisibilizado discursivamente, pero también es muy invisibilizado en las estadísticas. Entonces esa
esta aproximación al fenómeno a través de técnicas de análisis cuantitativas es complementado en casi todos los casos por técnicas cualitativas que permiten profundizar, complejizar el análisis. Por ejemplo, para analizar la rama textil, desde el OSEP se hizo una encuesta y entrevistas en los polos textiles del sector, ¿no? Para construir un diagnóstico sobre la rama cartonera se incorporó la mirada de referentes y roles estatales vinculados con la experiencia de los centros verdes, del GIRSU, para profundizar en las estrategias y necesidades relativas a los trabajos sociocomunitarios. Se indagó en la experiencia de las compañeras que coordinan los centros infantiles y las redes de cuidados del sector. Entonces ahí es fundamental esta triangulación, ¿no? Entre lo cuanti y lo quali, que se da por las características mismas del sector. Y está bueno también poder partir de los diagnósticos de las organizaciones para ver, bueno, qué pasa con los datos, ¿no? Y la verdad es que los datos muchas veces, casi siempre, confirman esos diagnósticos que más desde los discursivos van construyendo las organizaciones. Y bueno, eso permite dar saltos en la discusión también. Hoy esa discusión sobre el sector se da en un plano diferente de hace 10 años y mucho y casi todo eso tiene que ver con las construcciones también conceptuales que van haciendo y disputando las organizaciones. En sus investigaciones, Julieta está ensayando formas de trabajo comprometidas con las organizaciones de la economía popular. Con una mirada sincera, nos relata las potencialidades y también las limitaciones de estas formas de investigación. ¿Cómo se plantea una investigación atravesada por la producción colectiva de conocimiento? ¿Cómo lidiar con las formalidades académicas y hasta reinventarlas? Para poner un ejemplo, hace poco surgió esta posibilidad de presentar un proyecto mal llamado de extensión o de transferencia, término que creo que tenemos que dejar de usar si queremos cambiar las perspectivas, pero bueno. Entonces, bueno, un poco conversando con las compañeras de la rama sociocomunitaria, yo hubiera presentado en realidad... yo a priori hubiera presentado otra cosa, ¿no? Totalmente diferente. Y hablando con las compañeras, ellas me transmitieron que en los espacios tenían un problema fundamental, en estos espacios de cuidados de la economía popular, que tenía que ver con los consumos problemáticas en infancias, ya ni siquiera en adolescencia, sino en infancias. Y que ellas necesitaban de mínima un mapeo de los actores estatales, de los dispositivos, de poder tener una idea de por dónde abordarlo, porque estaban totalmente desbordados, ¿no? con eso que estaba pasando en el territorio. Después ese proyecto tuvo muchos problemas porque nos encontramos con básicamente la ausencia absoluta de dispositivos y formas de contención estatal de esta problemática. Pero lo traigo ahora acá porque, bueno, en términos más metodológicos, si se quiere, de cómo plantear esas transferencias o esas mal llamadas transferencias, ¿no? Esa relación academia-organizaciones, academia-territorio, creo que es fundamental poder considerar a esos actores como parte del proyecto de investigación, no como población destinataria, beneficiaria, contraparte o hacia donde uno transfiere, ¿no? Sino como parte integral de ese proyecto de investigación. Pero bueno, en la formalidad eso habitualmente no se puede, ¿no? Los roles aparecen muy diferenciados, no encajan los formularios, los casilleros del proyecto no están pensados para eso. Entonces, bueno, creo que si queremos pensar en otra forma de hacer ciencia o de plantear a la academia, lo formal, los formularios aparecen como algo que es fundamental, porque si no, muchas veces es verdad que hacemos extractivismo académico, y a veces ese extractivismo ni siquiera es intencional o voluntario o un objetivo, sino que es a donde te llevan a veces los procedimientos del propio mundo académico, ¿no?
Y ahí las organizaciones ya están haciendo cosas muy valiosas que además resuelven. Está la Universidad Barrios de Pie, la ENOCEP, la experiencia más reciente de la ULPE, que es la Universidad Latinoamericana de las Periferias, digamos. Un montón de dispositivos de formación e investigación creados y llevados adelante por organizaciones del sector, que eso me parece re interesante para desarrollar, para articular más. Pero bueno, es más una iniciativa de las organizaciones que desde el sistema de ciencia y técnica, me parece, de poder reformular esos procesos. Y es muy interesante cómo desde las organizaciones también se van generando referentes que están a cargo de escribir proyectos, de generar datos. Eso también, de conscientemente salir, al menos por momentos, de esa dinámica del territorio y de la urgencia y de la urgencia que aparece todo el tiempo, ¿no? Para poder tener recursos y tiempo para producir desde las propias organizaciones y que no produzcan solo otros por ellos, ¿no? Hay una mirada ahí que me parece que es interesante también, no para competir, sino para trabajarlo en conjunto, y esto me lleva también a pensar en la necesidad de que estas transformaciones en la sociedad, y más particularmente quienes trabajamos con el tema de la economía popular, estas transformaciones en el mundo del trabajo permeen el mundo académico y de las universidades y de la formación profesional también en todos los niveles. Por ejemplo, que esté expresado en los planes de estudio de las carreras de la Facultad de Ciencias Económicas de una universidad pública como es la UBA es fundamental. De todas las universidades, pongo este ejemplo porque es el que conozco más en profundidad. Y la experiencia, yo formo parte de una cátedra sobre poder económico y derechos humanos en la Facultad de Económicas de la UBA, y la experiencia de introducir estas cuestiones es la de un desconocimiento mayormente sobre estos temas, ¿no? Que son uno de los grandes problemas de la Argentina de hoy, ni hablar para un graduado de ciencias económicas, para un economista, para un administrador, una administradora que pueda desempeñarse en una cooperativa o en el sector público. Eso es un desafío fundamental en términos de pensar la readecuación de los planes de estudio de la formación académica a las nuevas realidades y, en última instancia, repensar el rol de la educación pública, de la universidad pública y su capacidad para intervenir en la realidad social y para transformarla. Para cerrar este episodio, les compartimos un fragmento de la intervención de Dina Sánchez, secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, UTEP, en una actividad organizada por Julieta junto a Carla Sibeki y Gonzalo Vázquez en la Universidad Nacional de General Sarmiento en junio de este año. Dina se sienta en la universidad para poner sobre la mesa, desde su experiencia vital y militante, algunas piezas de este mapa de la economía popular. Como también contar, porque muchas personas a veces no entienden lo que es la economía popular o todavía no termina como no de encajar dentro de la sociedad, y nosotras y nosotros, pero fundamentalmente nosotras, porque dentro de la economía popular en su gran mayoría somos mujeres, siempre contamos que bueno, que nuestro sector nace justamente del descarte, ¿no? Nosotros y nosotras venimos de organizaciones que nacen desde los MTD, ¿no? De Movimiento de Trabajadores Desocupados, y que en ese camino fuimos construyendo nuestra identidad como trabajadores y trabajadoras de la economía popular, ¿no? Que muchas de nosotras incluso también ha estado dentro del sistema, ha trabajado bajo relación de dependencia, pero también hemos sido expulsadas, y que frente a esa expulsión lo que hemos hecho es organizar el trabajo desde otra mirada, desde otras formas, ¿no? Autogestiva, a través de nuestras cooperativas, sin patrón, con acuerdos de trabajo y poniendo en el centro al ser humano y a sus cuidados, ¿no? Y que así hemos ido avanzando, ¿no? Si bien es cierto también que muchas de las organizaciones hemos nacido desde, bueno, un comedor, un merendero, también fuimos como organizando el trabajo, ¿no? No sé, hoy, dentro de la UTEP, que es nuestro sindicato, que también lo construimos cuando estuvo el macrismo, pensando en empezar a dar debates profundos que tienen que ver con la realidad.
¿no? Porque hay muchos que por ahí dicen, bueno, pero la economía popular hay que ver que sea transitoria. Pero la realidad es que hace muchos años atrás también se pensaba que la economía popular iba a ser algo transitorio. Pero hoy la realidad, y creo que el ejemplo más claro es la pandemia, ¿no? En la pandemia creo que nadie, sobre todo la dirigencia política, no tenía en su cabeza las 8 millones de personas que había en la pandemia por fuera del sistema laboral formal. Este fue un nuevo episodio de Ciencia en Diálogo. Este podcast es una producción de Mercedes Palumbo, investigadora del CONICET, la Universidad Nacional de Luján y la Universidad de Buenos Aires. Quiero agradecer especialmente a quienes participaron en la elaboración de este episodio. Ciencia en Diálogo es posible gracias al apoyo de un subsidio PIBA del CONICET y de un subsidio PICT de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, en articulación con el programa Movimientos Populares, Educación y Producción de Conocimiento del Departamento de Educación de la Universidad Nacional de Luján. Espero que estas conversaciones contribuyan a pensar una ciencia que transforma y se transforma. Pueden encontrarnos en Instagram como Ciencia en Diálogo. Les espero en el próximo episodio.